Es momento de hablar de las begonias. Las begonias provienen de zonas tropicales como Asia, África y Sudamérica. Se conocen más de 1.500 especies de esta planta. Hoy las emprendedoras Iria Aguilar y María José González nos hablan sobre las begonias. Buen día para las dos, ¿cómo están? Hola, Nancy. No las veo. Hola. María José, cuéntenos, háblenos un poquito de las begonias. Bueno, como usted dijo, hay más de 1.500 tipos de begonias. Y en realidad, las begonias son una de las plantas ornamentales más bonitas y más variadas. Y más utilizadas, ¿verdad? Claro, También. ahorita están dentro del top 10 de plantas vendidas, más o menos. Y, por ejemplo, en Europa son una de las plantas más gustadas, a pesar de que sean de origen tropical. ¿Y por qué son las más buscadas? Bueno, tenemos dos tipos de begonias, tenemos las de flor y las de hoja, como caracterizándolas por la parte aérea. Entonces, si vemos en los jardines, muchas veces las vemos floreadas durante todo el año, y eso es porque tenemos un clima tropical. Entonces, son súper apetecidas por eso, porque no tenemos solo la flor por un mes, sino que es casi durante todo el año. ¡Ay, qué bonito! ¿Y los cuidados son básicos o necesitan mucho cuidado? Vieras que en realidad no son tan difíciles de cuidar. La cuestión con ellas es ubicarlas en el lugar correcto. Entonces, las begonias son plantas que no son de sol directo. Y quizás ahí es donde a veces cometemos el error, que las ponemos en el sol, en el jardín, y se nos queman las hojitas. Entonces, si las colocamos en un lugar donde tengan sol filtrado, ellas van a permanecer muy bien. Y donde no peguen corrientes de aire muy fuertes, porque tienen que estar abrigadas del aire también. ¿De qué depende de que una begonia tenga flor? Más que todo, bueno, primero de la especie, porque como ya dijimos, hay como dos grandes grupos que son las de flor y las de hojas. Las de hojas, por ejemplo, como estas que son las Rex, igual muchas de ellas pueden florear, pero tienen hojitas, flores pequeñas, perdón. Entonces, depende de la ubicación, de las condiciones ambientales y de que tengamos un buen sustrato, porque esa es otra cosa. Usualmente pensamos en que todas van en tierra corriente, pero las plantas tienen diferentes requerimientos, entonces los sustratos de ellas van a ser un poco diferentes. Doña Iria, ¿cómo se cultivan? Bueno, las begonias son plantas bellísimas, ¿verdad? Como decía María José, muy gustadas en Europa porque adornan los balcones. No sé si han visto los balcones de Europa. Ahí siempre les gustan mucho los geranios, pero tienen como alternativa las begonias para los tiempos en los que los geranios no se dan, ¿verdad? Porque los geranios son de una estación seca. Las begonias sí pueden servir durante todo el año, como esta que pasa siempre floreada, ¿verdad? Para cultivar una begonia lo más importante es tener un buen sustrato. Como hemos hablado otras veces, a mí me han preguntado, ¿por qué siempre habla de sustrato? Es que los sustratos en las plantas son muy importantes, ¿verdad? No es lo mismo sembrar una orquídea que una begonia, que una suculenta. En la begonia vamos a utilizar un sustrato que es rico en humus y en material orgánico, porque ellas almacenan mucha agüita en sus tallitos, ¿verdad? Entonces, y también en las cebollas, en los bulbos, ellas almacenan agua ahí. Entonces, el sustrato que vamos a utilizar es un sustrato que esté enriquecido con fibra de coco o con este material que es lo de la maderita, ¿verdad? Es la viruta. La viruta de madera. La vamos a revolver si tenemos turba con turba, con humus de lombriz, y que es un sustrato muy suelto. Es un sustrato muy suelto y que mantiene la humedad, porque a la begonia le gusta estar en humedad, pero no encharcada. Entonces es importante cuando sembramos una begonia, sembrarla en un sustrato así, ¿verdad? Un sustrato que es muy ligero, ¿verdad? Suelto, como suelto. Suelto, sí. Y entonces la vamos a sembrar ahí, la vamos a mojar bien, pero no vamos a mojar sus hojitas, porque a ella no le gusta que le mojen las hojas. Entonces lo mejor es usar un tipo de regadera así para mojar el sustrato. La dejamos bien empapada y no le podemos decir cada 8 días o cada tanto échele en agua, sino que cada uno en su lugar donde vive, en su lugar donde está ubicado, va a ir conociendo sus plantas para saber cuándo tiene necesidades de agua, ¿verdad? Es importante tal vez con una paletita, como hemos dicho otras veces, ¿verdad? Medir la humedad que tiene la planta, y entonces pues ahí darse cuenta cuándo le corresponde el riego. Importante para prevenir hongos, fumigarlas. Hay que fumigarlas porque son propensas a los hongos, entonces cada cierto tiempo se pueden fumigar con un material, con un
fungicida bueno para ellas. Y también es importante abonarlas con abono 15-15-15 podemos usar, o también abono orgánico como el humus de lombriz. ¿Qué quiere decir 15-15-15? El abono que utilizamos para ellas. Ajá. ¿Sí? Sí, es que es un sustrato rico en nitrógeno y en fósforo. Ah, ok, perfecto. ¿La begonia se debe podar? Sí. Aquí vemos, digamos, hay tipos de begonias que son, normalmente como esta que está ahí, es una begonia. ¿Cuál? Es así. Esta. Esa la tenemos allá en nuestros jardines cultivadas y crece muy, muy grande. Entonces la podamos para mantener, el tamaño, para que no se haga gigante, ¿verdad? Porque ella se hace muy grande. Hay unos tipos de begonias que se hacen muy grandes. Por eso es que no son para todos lados las begonias. Algunas necesitan mucho espacio, ¿verdad? Las begonias Rex crecen. Queríamos haberles traído begonias de hojas Rex con hojas bien grandes, pero en ese momento no teníamos disponibles, ¿verdad? Pero si vemos la característica de las begonias Rex es que las hojas son preciosas. Ellas no les gusta el sol. Esta la expusimos al sol para traerla de muestra y vean cómo se quema. Se quema, vean las hojas cómo quedan. Sí. No les gusta nada el sol y entonces las hojas se queman. Cuando sucede esto, pues entonces vamos a tener que, para darle mantenimiento, ¿se puede salvar la planta? Sí, la podemos salvar. Le vamos a quitar las hojitas que están quemadas para que no roben energía, porque este tipo de hojitas y todo lo que se daña a la plantita, normalmente le roba energía a la planta para que no le robe energía y ella siga creciendo. Perfecto. También, cuando cae una hojita así en el sustrato, la vamos a retirar porque eso almacena más humedad y recordemos que a ella no le gusta digamos, el exceso de humedad. Es una humedad que se mantenga, pero no aquí, porque esto genera, después se hace pudriciones y genera hongos. Qué bonito, porque ahí nos manda Gloria Elena Álvarez una fotografía de su begonia. Y pregunta Carmen Montero si se pueden reproducir por medio de hoja. Sí, se pueden reproducir por medio de hoja. Ellas se pueden reproducir por medio de hoja, por los bulbos o por esqueje. Esta, por ejemplo, se reproduce por esqueje. Esta le llaman ala de ángel, que es muy linda. Se reproduce por esqueje. Se puede recortar un esqueje, sumergirlo en agua y dejar que saque raíz y luego la vamos a sembrar. María José, ¿qué cuidados debe tener la persona que quiere tener begonias, pero fuera de su casa? Ok, por ejemplo, esta que le enseñamos aquí, esta la trajimos, la larga, esta. Ajá. Esa estaba fuera de la casa. Lo que hacemos es que tratamos de que no reciban sol directo, y si van a estar en una parte donde reciben sol directo, que sea ojalá el sol de la tarde y durante pocas horas. Porque si no pasa esto que vimos de que se nos ponen las hojitas súper quemadas, ¿sí? Pero la otra cosa es que si las queremos tener igual afuera, pero en maceta, un tip que les puedo dar para las personas que viven en un lugar muy seco es que pueden ponerle un platito abajo de la maceta y llenarlo de agua. Entonces esto hace que se mantenga más la humedad dentro del sustrato y así se van a desarrollar mejor. Ay, vieran qué bonitas fotos nos están mandando para que ahora lo vean por medio de la página de Facebook de Buen Día. Dice Xiomara Astorga, las hormigas me dejaron sin hojas mi planta, ¿qué puedo hacer? Es un problema las hormigas, ¿verdad? Tenemos que tratar de mantener un equilibrio ecológico en el jardín. Y también, porque generalmente las hormigas llegan mucho a los jardines afuera, a los exteriores, ¿verdad? Es más fácil controlarlas dentro de la casa. Con canela hemos tenido buenos resultados para alejar las hormigas. Y también con los limones. Esto, digamos, con los limones que caen de los árboles se dejan como podrir, se dejan ahí hasta que desarrollan como un moho. Un hongo que se les hace y entonces esos limones, ese hongo que está aquí nos va a ayudar para combatir las hormigas. Lo lavamos dentro del agua y regamos la planta. Entonces eso va a alejar las hormigas. Miren que ese es un super tip para no tener que estar usando insecticidas. ¿Sí? Porque sí, bueno, sí hemos probado muchas cosas y eso nos funciona súper bien. Entonces es un buen tip para la gente en la casa que pueden usar el honguito que se le hace a las naranjas o a los limones. Ok, repitámoslo de nuevo entonces, ¿cómo se hace? Vamos a dejarlas que se pudran un poco, ¿verdad? Ustedes van a ver que se les desarrolla un hongo blanco al limón. Entonces, cuando tienen ese hongo blanco, lo sumergimos en agua, lavamos ese honguito
y esa agua que está ahí la vamos a diluir con un poquito más de agua y vamos a regar las plantitas. Ok. Y también recordemos la canela, también venden productos químicos para eso, ¿verdad? Pero estamos dando alternativas naturales. Exacto. Ahora que tengo el limón aquí, es un gran tip para las suculentas porque a ellas les gusta un pH un poquito ácido. Entonces, en el agua de riego podemos... Digo para las begonias, sí, perdón. Son tantas plantas. Para la begonia, en el agua de riego vamos a poner un poquito de limón, unas gotitas de limón a la hora que las vamos a regar. Recordemos no mojar las hojas. Para las begonias, entonces. Otra cosita un tip de una cosita que tal vez la gente no sabe, para que se mantengan muy floreadas, las begonias desarrollan macho y hembra en la flor. Entonces, si le cortamos la hembra, ¿verdad? Que siempre va a ser la hojita que está más cerradita, va a dar más flores. Ahí están, siguen preguntando bastante. Dice, preciosas las plantas, alegran mucho los ambientes por los colores y las hojas. Las flores son muy bellas, dice Alicia Rivera. Sí, son muy lindas, a mí me gustan mucho. Sí, y es que aportan además mucho color, ¿verdad? Mucho, como que aportan alegría al hogar. Exacto. Si la persona lo tiene adentro, ellas también necesitan un poquitito de sol. O sea, no es ni todo el tiempo adentro ni todo el tiempo afuera. Pueden estar, por ejemplo, en balcones donde reciben sol, pero atenuado, como luz indirecta. En eso no es sombra total porque sí necesitan la luz del sol, pero no directamente. María José, ¿qué se pueden ver en las hojas que nos preocupe a nosotros, que nos alerte de que algo está pasando? Ok, bueno, lo más común y el problema que más nos enseñan es que las hojas se quemaron. Entonces eso ya vimos cómo se ve. Y luego otra cosa es, por ejemplo, que a veces pierden el brillo de las hojas y eso es porque tienen alguna plaga o que tienen algunas manchas, que es por los hongos, igual por esto de humedad excesiva. O otra cosa que les molestan a veces a las begonias son las babosas. Y también tiene que ver mucho con el tema de la humedad. Pero en general, lo más frecuente es que se nos quemen las hojitas. Y para las babosas, ¿qué tip les puede dar? Eso es importante. La cáscara de huevo. Si la cáscara de huevo la vamos a licuar o la vamos a quebrar bien, ¿verdad? Y se la ponemos alrededor, porque a las babosas no les gusta la cáscara de huevo, porque ellas tienen una piel muy sensible. Entonces, al pasar por la cáscara de huevo se van a cortar. Con eso las mantenemos bajo control. Ok, perfecto. Para trasplantar una begonia, ¿qué pasos hay que seguir? Para trasplantarla, bueno, vemos cuando la begonia ya ha ocupado, cuando tenemos a esta le falta desarrollo, vamos a ver a esta. Por ejemplo, esta es una begonia holandesa que son preciosas, ¿verdad? En esta época se comercializan mucho, esta aún no está bien desarrollada, pero se comercializa mucho por la flor, porque es una flor doble, muy linda. Entonces, vemos que ella ya está grandecita para esta maceta tan pequeña. Aquí vemos que las raíces ya están invadiendo toda la macetita. ¿La vemos aquí? Entonces es momento de pasarla a una macetita un poquito más grande. Digamos que la fuéramos a plantar en esta que trajimos aquí y que aquí está el sustrato. Ya sabemos que es un sustrato especial y entonces nada más le vamos a abrir el espacio, la vamos a sembrar, la vamos a rellenar. Igual como les dije, con una regadera de estas, la vamos a mojar así sin tocarle las hojas. Y le ponemos un poquito de abono y listo. Eso es todo lo que se necesita. Vean qué buenos tips están dando, que de hecho nos están escribiendo de Esparza también, que muchísimas gracias, dice Bella Díaz Castro. Saludos desde Esparza, gracias por la explicación, la necesitaba. Hay personas que definitivamente no conocían, por ejemplo, el dato de las hojas, que no les gusta el agua. Exacto. Y hay una cosa importante, por ejemplo, yo en los principios de jardinería de hace muchos años no tenía mucho éxito con las begonias y era porque las sembraba en tierra común, ¿verdad? Las sembraba en tierra común y ellas no se siembran en tierra común. Ya vimos que lo que menos necesitan más bien es tierra. Ellas necesitan otro tipo de sustrato más orgánico. Pueden recoger el material que queda debajo, en los bosques, debajo de los árboles. En otros lugares, en Europa o en otros lugares se le llama mantillo a eso. Es la primera capa que tiene la tierra en los bosques, que está humedita. Entonces, esa primera capa que tiene la tierra, que tiene mucho material orgánico, se recoge y se revuelve con humus de lombriz y es un excelente sustrato para las begonias.
Dice Alba Elizondo que la brisa del café, La brosa. la brosa, sí, del café sirve para que las hormigas no dañen las plantas. También es un buen tip, sí. ¿Y cómo Sí, se coloca? No, yo hago algo, ¿verdad? Que me gusta mucho para las hortensias y es que mezclo la brosa de café con la cáscara de huevo y un plátano. Entonces ahí le estoy aportando potasio, calcio y, a las plantas y las estoy ayudando también a que le aleje las hormigas. Bueno, ahí hay un montón de fotos para que ahora las vean. Y para cerrar, nos dice Miller Torres, ¿en qué momento hay que abonar? ¿Afecta si el abono con flor? No entendí. Si está con flor la Sí. planta. No, en realidad más bien cuando la planta está con flor es cuando más necesita ser abonada porque está gastando más energía. Entonces, al estar floreada, la planta está gastando más energía. Este tipo de begonia que se utiliza mucho en esta época es muy linda porque ella es un poco más resistente al sol. Y lo que podemos hacer es abonarla tal vez con un abono como un abono de liberación lenta. Así lo ponemos solamente cada 2 meses. Evi nos dice, a las mías les llega un gusano y las parte, ¿qué debo hacer? Qué bandidos gusanos, ¿verdad? No, ahí lo único que queda es irse como un espía en las noches, pues, a buscar en la mata, a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? A ver qué sorpresa nos encontramos, porque para no tener que invadir a la planta de un insecticida. Sí, perdón, sí, de un insecticida, ¿verdad? Exacto. Si no, tenemos que fumigar, pero lo mejor es ir a buscar, ¿verdad? En la noche de las plantas con un poquito, ahí buscamos a ver qué es lo que está pasando y vamos a encontrar ahí. Que suelen salir en las noches. En las noches. Ajá, Ok. ahí a buscarlo. Bueno, muchísimas gracias a las dos por acompañarnos y por todos estos consejos que nos han dado. Muchas gracias. Uy, Nancy, una cosita nada más. Dígame. Como para aprovechar, queríamos rifar una de estas en la página en Instagram. Ok. Está súper fácil, entonces ahí se meten nada más. En la página de Instagram, que ya se los voy a dar, que es Instagram y Facebook, sale como Mi Jardín Secreto. O también pueden llamar al WhatsApp 8383-5252, ¿verdad? Sí, Mi Jardín Secreto CR. Mi Jardín Secreto CR en Instagram, Es para importante. que vayan y participen. Importante el CR, porque hay muchos jardines secretos. Ah, bueno, ok. Mi Jardín Secreto CR.